explicar una parte del código, que esta parte corresponde a lo que es el movimiento de los servomotores, en este caso el código correspondiente al servomotor de entrada. Bueno, en nuestra entidad tenemos como entradas lo que es un master clock, un clear y un botón, asimismo los 8 switches del Spartan, y tenemos un PWM que es nuestra salida al servomotor. Luego contamos con señales auxiliares, tenemos el counter y duty aux, que son estos contadores para la generación de señales del servo. Posteriormente tenemos el delay counter y delay counter next, que estos van a subir para hacer el tiempo de espera y bajada del servomotor, que en este caso son 3 segundos. Y por último tenemos las señales de servo-S1 y las señales de state y state next para nuestra máquina de estados. Empezamos con el divisor de frecuencia, que entonces en nuestra lista de sensibilidad tenemos el clear y el master clock. Pues si el clear está en 1, el counter se hace 0, si no, mientras no esté activado el clear, pues va a seguir sumándole al contador. Posteriormente tenemos nuestra máquina de estados. Si está el clear en 1, pues el estado va a estar en 0 y no va a contar el delay counter. Si no, si hay una transición de reloj, el estado va a estar a siguiente y el delay counter asimismo va a estar en siguiente. Después viene nuestro proceso para generar el movimiento de los servomotores. En nuestro estado 0 preguntamos si el botón está presionado y si los switches no están en su máxima capacidad, si los cajones no están todos ocupados. Si cumple estas condiciones, va a activar al siguiente estado, que el siguiente estado corresponde, como aquí lo podemos ver, lo va a levantar y después va a hacer un delay de 3 segundos para que después de esos 3 segundos baje solo el servomotor sin necesidad de que el usuario vuelva a presionar el botón. Por último tenemos nuestros procesos para generar las señales del PWM. Entonces la condición es que si el counter es menor al duty aux, entonces se va a activar la señal, si no, pues nuestra señal va a ser 0. Y pues por último nuestro PWM1, que es nuestra señal auxiliar, la asignamos al servo-S1 para asignarle esta señal. Bueno, ahora se procederá a explicar el siguiente código, que es para mover el servomotor de salida. Este código es muy parecido al de entrada, solo que con unos pequeños cambios. Al igual que el otro, tenemos de nuestras entradas el master clock, el clear, un botón. La diferencia es que aquí no contamos con los switches porque no es necesario para el funcionamiento del servomotor de salida, y nuestra salida PWM para asignar al servomotor. Asimismo contamos con las señales auxiliares, que son counter, duty aux para la generación del servomotor, las señales auxiliares de tiempo de espera, que son delay counter y delay counter next, y por último nuestras señales para la máquina de estados y la del servo 1. Al igual que el otro, tenemos nuestro divisor de frecuencia de 50 Hz. Si el clear es 1, pues el contador va a ser 0. Si no, cuando hay una transición de reloj, pues va a estar contando, y si ya llegó a esa cantidad, pues se va a reiniciar. Posteriormente tenemos nuestra máquina de estados. Si el clear está activado, pues el estado va a ser 0 y el delay counter no avanza. Mientras hay una transición de reloj, pues se va a avanzar el estado y el delay counter. Luego tenemos nuestro proceso para las señales del servomotor. En el estado 0 pregunta si el botón está en 1. La diferencia con el anterior es que aquí no preguntamos si todos los switches están levantados, porque aquí no nos interesa esa parte, solo con que el botón esté presionado. Si está presionado, pues va a mandar al siguiente estado, que es para que lo levante a los 90 grados, y va a esperar 3 segundos para que baje solo. Y por último tenemos nuestro proceso para generar las señales. Si el contador es menor al duty aux, pues va a ser 1, si no, va a ser 0. Bueno, el siguiente código que se muestra en pantalla corresponde a un divisor de frecuencia. Este divisor de frecuencia se realizó para usarlo en la máquina de estados para el LCD. Es un clock de 295 Hz. Esto corresponde a un delay de 1.7 milisegundos, que este delay es necesario
para que cambie de estado a otro estado. Entonces contamos con un master clock de entrada y un clock out, que es nuestra salida. Posteriormente tenemos nuestras señales auxiliares para realizar el divisor, que tenemos un counter de un rango de 0 a 84.999, que eso es lo necesario para simular los 1.7 milisegundos, y la otra señal es para asignar el clock out. Luego tenemos nuestro proceso. Pregunta si hay una transición de reloj, y si el contador ya llegó a su máxima capacidad, pues va a reiniciarlo. Si no, este va a seguir contando hasta que pues llegue a su máxima capacidad. Y por último, asignamos nuestra señal auxiliar al clock out, que es nuestra salida. Tenemos aquí el código correspondiente al LCD. Nuestras entradas clock, las señales de RS, RW y enable, y de salida data, que son de 8 bits. Instanciamos el clock de 295 Hz, que anteriormente se explicó que es necesario para la máquina de estados. Luego las señales auxiliares de estado para la máquina de estados y el clock de salida. Después comienza el código del proceso de la máquina. Todo este código corresponde a la inicialización para que el LCD parpadee. En este código lo que cambia de un estado a otro, la señal de enable cambia de 1 a 0 y data según corresponda. Luego comenzamos a escribir. Aquí, al igual que en la inicialización, el enable cambia de 1 a 0 y el data. La diferencia es que para escribir la señal RS tiene que estar en 1 todos los estados. Y como se puede apreciar aquí le mandamos espacios, varios espacios para que estuviera centrado. También aquí empezamos a escribir la letra B, como pueden ver, de bienvenidos, la I, la E, la E. Básicamente todo es lo mismo, pero con diferentes hexadecimales. Aquí tenemos el código principal para controlar todo el estacionamiento. Le mandamos clock, clear, los switches, que es un bit vector de 7 a 0, la señal de RS, RW, enable para el LCD, asimismo el data, servo 1 y servo 2, que es para mover los dos servomotores que ya tenemos, HS, BS, RGB para el VGA. Y asimismo agregamos dos botones, una de entrada y una salida, para que se muevan los dos servos. Aquí mandamos varios componentes. Tenemos el componente del VGA, que ya se explicó antes. Asimismo tenemos el componente del LCD y el del servo de entrada y el del servo de salida. Aquí tenemos las señales auxiliares para realizar las instanciaciones y alguna parte del código del VGA. Contamos con contador, estado, espera para los servomotores, columnas, filas, sus mismos auxiliares, video aux y RGB. Con todo esto podemos empezar a pintar la pantalla. Para empezar a pintar la pantalla se tiene que preguntar si el video aux está en 1. Si es así, entra. Y básicamente primero tienes que pintar el número. Por eso mismo aquí tenemos, en este caso es el 1, tenemos que de tal píxel a tal píxel y de tal píxel a tal píxel lo va a pintar blanco, que es básicamente una línea para representar el 1. Y después se pregunta si el switch está en alto. Si es así, el cuadro que tenemos que agregar abajo del número va a ser pintado rojo, como pueden ver aquí. De tal píxel a tal píxel en columnas y de tal píxel a tal píxel en filas, que representa un cuadro. Si no es tan alto, pues básicamente se pinta en verde. Aquí tiene 0, 1, 0, el mismo cuadro. Y así mismo se hace en todos los demás casos. Aquí tienes el número 2, tienes que hacer varios ifs para representar el número 2 de tal columna a tal fila. Y así mismo se pregunta si el switch está en alto, lo pintas en rojo el cuadro, y si está en bajo, pues pintas de verde. Y así lo mismo para el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Asimismo, tuvimos que hacer varios port maps. En este caso, pues para mandar la información al VGA, hicimos el port map del VGA mandándole el clock, HS, BS, video aux, columnas y filas. Asimismo, convertimos las columnas y las filas a un sign, y después mandamos un port map de LCD
con su respectivo clock, la señal de RS, RW, Enable y Data. Y los dos servos, que básicamente los dos tienen el mismo port map, pero con diferentes servos. Bueno, aquí está nuestro proyecto, el cual consta de un estacionamiento. Principalmente contamos con una maqueta, como se puede ver aquí, que simula los cajones de estacionamiento, las plumas de entrada y de salida. Tenemos una pantalla en la cual se muestran los espacios disponibles de estacionamiento en color verde, y cuando esté ocupado pues lo va a mostrar en rojo. Y asimismo tenemos un mensaje que en una pantalla pequeña que dice bienvenido parking, pues simplemente pues para indicar que contamos con un estacionamiento. Bueno, les vamos a explicar el funcionamiento de nuestro estacionamiento. Para que un carro pueda acceder, primero tiene que levantar un switch, que este switch significa que cajón de estacionamiento quiere usar. En este caso viene un carro, levanta el switch 1, levanta la pluma de entrada, y como vemos, después de cierto tiempo baja en automático. Viene el segundo carro, en este caso levanta el cajón para el cajón 3, activa la entrada y pues va al cajón 3. Viene otro carro, activa y pues entra, y así todos los carros van a estar para seleccionar y activar el botón de entrada. Suponiendo que todos nuestros cajones de estacionamiento estén ocupados, pues si un carro quiere venir a estacionarse, pues la entrada no se la va a permitir porque significa que están todos ocupados. Ahora, para proceder a salir, lo que tiene que hacer un carro es baja el switch, activa el botón de salida y sale. Como vemos, en automático se baja la pluma después de tiempo. Viene otro carro, baja el switch, activa el botón de salida y sale. Y pues este procedimiento corresponde a todos los carros que tienen que bajar el switch y después